queridas hermanas, vamos a disfrutar del alimento diario. Serie Entonces vendrá el fin. Semana 1, día jueves. Lectura bíblica, Mateo capítulo 8 al 11. Leer con oración. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días, amén, desde los días de Juan el Bautista, sí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Cuidado con el éxito. Entre los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, el Señor comienza a efectuar diversas sanidades, con su autoridad como el Rey del reino de los cielos. Además, muestra su autoridad sobre los vientos y el mar, los cuales le obedecían, e incluso sobre los demonios. En la secuencia vemos también el llamamiento de Mateo. Desde su bautismo, el Señor no perdía el tiempo, sino que predicaba el Evangelio del reino, y eso no fue diferente a lo largo de esos 2 capítulos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En esta porción, el Rey nos muestra que vino a salvar al pueblo que está en las ciudades, en las aldeas y en las calles. Predicó el Evangelio del reino y mostró que el reino celestial es la salvación del hombre. El Señor también sanaba a las personas de todo tipo de enfermedad y dolencia. Estas no solo eran enfermedades físicas, sino principalmente enfermedades psicológicas. La causa de que el hombre sea afectado de todo tipo de enfermedades, los problemas emocionales, psicológicos y espirituales, es estar lejos del gobierno celestial y de la presencia de Dios. Cuando Jesús llegó a la tierra, no había felicidad, alegría o alguien que estuviera saludable. Preocupado por eso, Jesús predicó el Evangelio del reino. Al mismo tiempo, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Rey es nuestro ejemplo. Necesitamos aprender a tener empatía, comenzar a compadecernos de esa situación en las calles. No diga que eso no tiene nada que ver con usted. No, estamos aquí en la tierra siguiendo a nuestro Rey, juntamente para salvar a ese pueblo que está en las calles sufriendo. El Señor también comparó a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque todas las personas estaban afligidas, angustiadas, sufriendo, sin saber cuál era la solución para sus dolores. Hoy la situación es la misma. Debemos tener ese mismo espíritu de compasión que tiene el Señor, pues Él habita en nosotros. Por eso no es de admirar cuando los colportores van a las calles con la única intención de expresar el amor de Dios por las personas. Cuando nuestros hermanos y hermanas de la iglesia salen a predicar el Evangelio usando él, ¿puedo orar por usted?, también no es con ninguna otra intención que no sea la de seguir la orden de Jesús, amando a esas almas que están cansadas y agotadas. Después el Señor le dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Tener solo al Rey del reino de los cielos para predicar este Evangelio del reino no era suficiente, porque no atendía la gran necesidad. Por eso Él les pidió a sus discípulos para que rogaran al Señor para que envíe obrero a su mies. Frente a esto, Dios hoy lo está convocando. La mies es tan grande que usted hace falta. Atendamos esta santa convocación al llamamiento del Señor a fin de trabajar en la mies
rescatar a las personas que están como ovejas que no tienen pastor. En los capítulos 10 de Mateo, el Señor llama a los 12 discípulos para comenzar este trabajo de predicar el Evangelio del Reino. Él comienza a instruirlo y llamar a los apóstoles, que son los que el Señor envía. Los 12 apóstoles fueron enviados para ampliar el trabajo de la predicación del Evangelio del Reino. En el capítulo 11, después de enviar a sus 12 apóstoles, el Señor no se quedó parado, no se quedó en casa esperando a que los 12 predicaran el Evangelio. Veamos lo que hizo Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Era esa urgencia que había en el corazón de Jesús tiene que contagiar al nuestro. No podemos quedarnos cómodamente en casa. Prediquemos el Evangelio cada vez que tengamos la oportunidad. Por ejemplo, tenemos el colportaje por hora, el colportaje por oportunidad. Hagamos de la predicación del Evangelio del Reino en nuestro vivir diario. Además, en el capítulo 11, Juan el Bautista, desde la cárcel, envió a sus discípulos para preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Frente a todo lo que Juan había testificado, oído y confirmado, la pregunta que él le hizo a Jesús era absurda. Sin embargo, eso es una advertencia para nosotros y me dejó muy preocupado, pues nunca podemos acomodarnos. Aunque hayamos hecho grandes cosas para Dios o hayamos sido usados por Él como canales, no podemos relajarnos en nuestra comunión y labor. En estos 5 años hemos sido grandemente usados por el Señor por medio del colportaje dinámico, del Avanza Joven, de las mujeres conectadas, de la red de cuidado de la iglesia y del servicio para acoger a los contactos, para hacerles vivir la vida de la iglesia. Con todo esto nos aferramos a esas bendiciones que ya ocurrieron en medio nuestro, deteniéndonos en el tiempo. Por el contrario, necesitamos continuar siguiendo al Señor con un corazón contrito, humilde y con la misma desesperación que antes. Aunque estemos teniendo buenos resultados en el uso de todas las herramientas disponibles, no nos detengamos en el tiempo, pues justamente cuando todo está bien es donde reside el peligro. Tengamos cuidado, mantengamos la misma desesperación, dedicando nuestro amor reverente a la palabra de Dios. Continuemos dependiendo de toda la palabra que sale de la boca de Dios para vivir a fin de dar el siguiente paso. Con respecto a Juan el Bautista, leamos: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Realmente todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron con respecto a Cristo. Juan el Bautista, por su parte, era el mayor entre todos ellos, porque además de profetizar, también introdujo a Cristo. No obstante, él pudo haber seguido al Cordero, juntamente con sus dos discípulos, al día siguiente del bautismo de Jesús, pero no lo hizo. Eso le hubiera garantizado estar en el reino de los cielos. Reitero que siempre debemos tener cuidado y nunca aferrarnos al éxito. A veces una derrota es mejor que el éxito. Las derrotas nos llevan a arrepentirnos, nos hacen humildes y crean en el corazón una desesperación de búsqueda al Señor. Pero el éxito sin humildad nos vuelve orgullosos. Entonces, ¿cómo debemos actuar de aquí en adelante? Leamos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo difícilmente lograba entender este versículo, pero hoy quiero decirle a usted, querido lector, que esa violencia, ese esfuerzo, es para que nos humillemos, para que tengamos un espíritu contrito y humilde.
Por tanto, esa es la violencia, el esfuerzo que debemos hacer. Es así como arrebatamos el reino de los cielos.